en psicología clínica. Eh, Vamos a estar con la especialista licenciada Flavia Rodríguez, que es subsecretaria de posgrado, y con el doctor Leopoldo Klickman, bueno, profesor en la práctica La angustia y la experiencia analítica, también profesor adjunto de la clínica de punto regular de Freud 2 y clínica psicoanalítica, y especialmente acá está invitado, sobre todo por su rol de coordinador de la residencia universitaria en psicología clínica y también coordinador de los psicólogos del servicio de psicología del Hospital de Clínicas. Además, hoy contamos con la presencia de Antonella Nicastri, que se suma a a orientación a graduado y se va a ocupar sobre todo de coordinar la información para darles a ustedes de la residencia. Así que bueno, agradecemos que hoy también esté acá. Y bueno, Flavia, si querés empezar a contar acerca de la residencia clínica, te escuchamos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes que nada le doy una noticia que recién acabo de chequear que ya está. Cuando entren a la página, ya sea que entren, como dijo Janina, a través del portal de graduados que los dirige a posgrado, o si entran directamente por posgrado, ya está colocado el cronograma que va a regir todas las fechas que ustedes necesitan saber sobre el proceso para postularse a la residencia, rendir y además. Y también ya está publicado el listado de bibliografía orientativa, digamos. No suele, esto se los aclaro, no suele haber mucha variación, si es que la hay, es alguna que otra cosa que se agrega, así que ya tienen la posibilidad de descargarlo e ir consiguiendo toda la bibliografía para empezar a estudiar aquellos que quieran presentarse. Hay algo que siempre les digo, pueden escribirnos a nosotros, no hay ningún problema, al mail de residencias, que ahora se los voy a poner para que lo tengan, igual está en la página. Y si no, pueden escribir a orientación a graduados si es que algunos de los textos que están en el listado no pueden conseguirlos o resulta dificultoso conseguirlo o los consiguen no completo o demás. La idea siempre que se pone la bibliografía es que la bibliografía esté chequeada de que está disponible, pero puede pasar que algo no esté o que ustedes no lo encuentren, entonces se comunican con nosotros para que puedan disponer de toda la bibliografía. ¿Cómo es el proceso? El proceso arranca, aquellos que quieran, el proceso arranca ya mismo cuando cortemos, bajando la bibliografía y ponerse a estudiar. Pero por fuera de eso, lo administrativo comenzaría a partir de febrero. Van a ver en el cronograma que hay días específicos, son 2 días por grupos de letra, que arranca el 17 de febrero hasta el 22 de febrero para todos aquellos que ya están recibidos, que ya están graduados. Si hay alguno, porque son un montón, si hay alguno que todavía tiene que rendir la tesis y demás, hay una fecha extra que es del 10 al 12 de marzo para aquellos que defiendan sus tesis en las fechas de marzo de finales. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, igual lo van a tener en el cronograma, pero si lo quieren anotar ya mismo, es el día del examen. El examen, así van sacando cuentas cuánto tienen que destinar por día para estudiar, es el sábado 12 de abril a las 2 de la tarde y se hace acá en posgrado, Avenida Independencia, segundo piso. Eso es como las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. Después hay otras fechas que van a ir viendo en el cronograma, pero esas fechas son importantes para ustedes una vez que rinden, que es cuando se publican las respuestas, cuando está el orden de mérito, si, cuando se hacen las apelaciones, si es que ustedes quisieran apelar a algo. O sea, son fechas que son importantes, pero después que rindan. ¿Cómo tienen que inscribirse? Tienen que mandar un mail a residencia con la copia de su título, la copia del promedio y la copia del DNI. Con esas tres cosas, ustedes mandan el mail en la fecha que corresponden para su letra de apellido
para la primera letra del apellido y ya estarían comenzando. A ver, ¿qué tienen que tener en cuenta? El promedio es 7. O sea, ustedes tienen que tener un promedio 7 para poder anotarse y no ser mayores de 35 años al momento de rendir el examen. O sea, si ustedes cumplen 35 3 días después, no hay problema. La cosa es que tengan 34 al momento de rendir el examen, o sea, al 12 de abril. Eh, el promedio. El promedio se pide a través de TAD. Ahora le vamos a dejar el instructivo porque pueden ir haciéndolo mientras tanto, así ya lo tienen. Pero hay algo que es importante que sepan. Ustedes más o menos ya saben el promedio, porque el promedio es sumar todas las notas que tuvieron. Entonces, si ustedes no tienen la copia del promedio porque aún no la pidieron, en el mail ponen que no tienen el promedio, o sea, no tienen el promedio oficial, pero que su promedio es, y nos ponen el promedio, no sé, 7,2, 8,5, 9, nos ponen el promedio que es orientativo para nosotros. Y después, en todo caso, entre el 27 y 28 de marzo, que es la última fecha para entregar el promedio, si es que al momento de inscribirse no lo tienen, pero tampoco se lo entregaron, nosotros nos encargamos de solicitarlo. Pero si nos adelantan ustedes cuál es el promedio que ustedes consideran que tienen en función de las notas que se han sacado a lo largo de la carrera, eso a nosotros nos facilita mucho el trabajo para colocarlos dentro de los listados. Y creo que nada más. Esto es, espérenme que les voy a pasar el mail de residencia. Vi que Paula puso ya cómo se hace el pedido de promedio. Ahora les copio el mail de residencia, así ya lo tienen. Igual en la página está, tanto en la página de graduados como en la página de posgrado. Ahí está. El promedio se puede entregar hasta el 28 de marzo, que lo mandan por mail, al mismo mail de residencia. No obstante, no se preocupen si es que el certificado de promedio no les llega para esa fecha, nos mandan un mail y dicen, mira, no, la verdad es que todavía no lo entregaron, no lo mandaron, nosotros nos encargamos de obtener el promedio. Pero si ustedes lo empiezan a tramitar ya, les llega tranquilamente para los días en que empiezan a inscribirse, lo van a tener. Bueno, creo por mi parte nada más, está todo la cuestión administrativa. Los voy a dejar con el doctor Klickman, que él les va a explicar lo que ustedes más quieren saber, que es cómo funciona la residencia, y en todo caso después si quieren una consulta me la preguntan y yo mientras voy contestando por el chat. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Eh, el promedio es el mismo que aparece en el analítico final, ¿no? ¿O hay que hacer ese trámite Eh, aparte? no, 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 es el mismo que te aparece, Ah, pero hay que pedirlo porque ok, nosotros ok. necesitamos ese papelito, digamos. Listo, listo. Si vos ya tenés el Gracias. analítico final, ya sabés cuál es tu promedio, o en todo caso nos mandás la copia del analítico final y para nosotros es suficiente. Buenísimo, gracias. Lo que pasa es que ese analítico final no lo tienen todos, o sea, depende de cuándo uno se recibió y si hizo el trámite para pedirlo, y no, no todos lo hacen, pero si vos ya lo tenés, nos mandás una copia de eso, es suficiente. Flavia, ahí están preguntando de si rinden la tesis en diciembre o en febrero, si pueden anotarse, bueno, con esas preguntas se están Sí, haciendo. sí, sí, pueden anotarse. Tomen en cuenta que la última fecha para los que rinden en diciembre no van a tener problema porque automáticamente, esto no lo saben porque nunca lo hicieron, cuando rinden la tesis, terminan de rendir, los jurados dicen que están aprobados y en el transcurso de unos minutos, media hora, una hora, lo sumo, ustedes reciben por mail el comprobante de que rindieron. Después tienen que hacer todos los trámites para que les den el título, el diploma, eso ya lo sabemos, pero con ese certificado ustedes ya están en condiciones de poder anotarse. Y como se van a anotar en febrero, los que rindan en diciembre no tienen problema.
Los que rinden en febrero, primeros días de marzo, la fecha de inscripción es del 10 al 12 de marzo. Con ese mismo papelito se pueden anotar sin ningún problema. Además, quiero aclararles para que, por las preguntas a veces y qué tienen que poner para inscribirse y eso, quédense tranquilos que esta charla va a quedar grabada y la información también les va a llegar por mail, así que no se preocupen porque la van a poder volver a escuchar y van a poder retomar los datos que le falten, ¿sí? Bueno, igual si tienen alguna consulta más lo pueden escribir en el chat y yo mientras voy... El límite de edad es 35 años al momento de rendir. O sea, si ustedes tienen 35 años el 12 de abril cuando van a rendir, ya no podrían. Ahora, si tienen 34 y 364 días porque cumplen al otro, lo pueden rendir. Ahí no va a haber ningún problema. Bueno, los dejo con el doctor Klickman. Bárbaro. Bueno, gracias Flavia. También gracias Paula, Janina y Anto que te sumas. Y por supuesto a toda la gente de la Oficina de Orientación al Graduado y al Docente. La verdad es que es una alegría nuevamente poder estar acá, noveno año consecutivo. Y lo primero que quiero decir es que está en el espíritu de la residencia y es un gran logro, la verdad. Es un gran logro de la gestión de la agrupación de graduados Convergencia Académica, que todos los años podamos reencontrarnos una y otra vez en esta charla, porque no es algo natural que la residencia exista, sino que más bien es un trabajo continuo y de gestión que se ha hecho y que se sigue sosteniendo, o sea, y que permite darle continuidad a este excelente espacio de formación para las y los graduados. Así que es una alegría poder estar acá otra vez. Bueno, ¿qué es la residencia? La residencia universitaria en psicología clínica, que es la residencia que depende de nuestra casa de estudios, no es la residencia unificada, ¿sí? Esta es la residencia que depende de esta facultad, ya me adelanto algunas preguntas. Es un programa de posgrado que consiste en un sistema de formación en servicio, ¿sí? O sea, se trata de capacitación en servicio y es un sistema de formación en servicio remunerado, con dedicación exclusiva y que está inserto en un hospital o distintos hospitales, ¿sí? O sea que la residencia es un programa de posgrado, remunerado, inserto en distintos hospitales y donde de lo que se trata es de cumplimentar ese programa que dura 4 años para poder formarse con esto que se llama capacitación en servicio. Esta es la particularidad de este modo de formación de posgrado que se distingue de otras propuestas de posgrado, eh, donde acá justamente lo que se destaca es que la formación es en servicio. Eh, Desde mi punto de vista, y pienso que de los residentes también, es una muy buena salida laboral, sobre todo para quienes recién egresan de la facultad. Y de lo que se trata esta capacitación en servicio, que dije que dura 4 años, 4 años con posibilidad de 5 si es que sale alguien electo jefe de residentes, es que implica por lo menos tres cuestiones centrales, ¿sí? Que son, por un lado, la atención de pacientes, por otro lado, la formación teórica con cursos, seminarios, talleres, y por otro lado, distintos espacios clínicos, como por ejemplo y principalmente las supervisiones, ¿sí? Las supervisiones clínicas. Después, en todo caso, si hay preguntas, puedo ampliar todas estas cuestiones, ¿sí? Pero en principio la residencia tiene estos tres grandes pilares. Catalina, tenés el micrófono abierto. Gracias. En principio están estos tres grandes pilares que son la formación teórica, la formación clínica y
eh, la atención de pacientes, ¿sí? Cuando digo atención clínica me refiero a la reflexión acerca de la práctica, por ejemplo, las supervisiones. Mm, Entonces, se dan cuenta que la residencia, la formación en la residencia se inscribe entre dos grandes instituciones, que son la universidad por un lado y el hospital por otro. Y entonces se conjuga lo que es la formación académica, a la que, digamos, ustedes vienen más acostumbrados, porque es la formación propia de la facultad, y la formación de la clínica hospitalaria. La residencia se produce en la juntura entre la universidad y el hospital, y eso es lo más interesante que tiene la capacitación en servicio que proponemos justamente con la residencia. Les cuento muy brevemente y muy rápido cierta cuestión de cómo fue creada la residencia y después, si quieren, pasamos a preguntas puntuales referidas a los distintos espacios clínicos teóricos, la atención de pacientes y demás. La residencia la creamos en el año 2015. La resolución que aprueba el proyecto de creación de la residencia de psicología clínica es del 2015 y la residencia arranca en el 2016 y arranca en el Hospital de Clínicas, donde comienza a partir de principalmente tres dispositivos de atención, que son la guardia, consultorios externos e interconsultas. ¿Sí? El Hospital de Clínicas es un hospital general, es en donde los residentes hacen guardia. La guardia se hace solamente en el Hospital de Clínicas. Digo esto porque hay dos grandes hospitales de base. Ahora voy a nombrar el otro, que es el Instituto Rofo. Y entonces en estos dos grandes hospitales es que los residentes comienzan su pasaje por la residencia. En el 2016 abrimos la residencia en el Hospital de Clínicas con estos tres dispositivos de atención y en el 2017 logramos que se abra la segunda sede justamente en el Rofo, ¿sí? Que tiene características muy distintas porque es un hospital monovalente. Entonces, el hospital de clínicas es un hospital general, el hospital Rofo es monovalente con cierto rasgo donde, bueno, como todo hospital monovalente se dedica a cierta cuestión en particular, ¿sí? Eh, pero además logramos ese objetivo que buscábamos tanto, que era el de poder sumar una segunda cohorte, y entonces pudimos darle curso a la incorporación de residentes al programa, y así se fueron sucediendo: 2018 una tercera cohorte, 2019 una cuarta cohorte, y después nos agarró la pandemia. La residencia logró adaptarse como, digamos, de la mejor manera posible, que creo que, bueno, Anto, estabas vos todavía ahí, creo que salimos bastante airosos de ese desafío, que fue pasar toda virtual durante un tiempo y después mantener la atención presencial en los hospitales. Pero además ahí se sumó el primer cargo de jefe de residentes, es decir, el primer residente terminó la residencia, fue electo jefe y yo pasé a ser coordinador de la residencia, ya no jefe. Eh, y a partir de ahí, entonces, se fueron sucediendo las distintas cortes donde pudimos ir ampliando no solamente estos dos lugares de rotación, sino también las rotaciones selectivas, porque la residencia tiene la posibilidad de que se elijan distintos lugares de rotación que están, digamos, formulados en el programa, no son en cualquier momento ni en cualquier lado, sino que tienen que ser ciertas rotaciones con ciertas características, por ejemplo, APS, por ejemplo, internación, por ejemplo, resocialización, y que se hacen en otros lugares que los hospitales de base. Entonces, le fuimos dando curso hasta que llegamos a este momento donde ya estamos con la novena cohorte, es decir, que ya está más que establecida la residencia, su funcionamiento, y ya hemos aprendido de un montón de cosas, un montón de errores, y creo que la residencia anda bastante bien. Eh, ¿Cuáles son los dispositivos de atención por los que rotan los residentes a lo largo de esos 4 años? El primero que les decía es consultorios externos. En consultorios externos lo que ustedes hacen es principalmente admisiones de pacientes al hospital y tratamiento.
de esos pacientes. O sea, es ambulatorio, ¿sí? Después, el otro dispositivo al que entran ya de entrada, apenas entran a primer año de la residencia y también durante el segundo año, es la guardia, ¿sí? Consultorios externos es solo primer año, la guardia es primero y segundo año. La guardia se hace, como les decía hace un rato, en el hospital de clínicas y dura 12 horas. No es una guardia de 24, es una guardia de 12, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Una vez por semana, un día de semana. ¿Sí? No se preocupen, todo esto queda grabado, o sea que lo pueden volver a escuchar. Estoy tratando de responder todas las preguntas que después aparecen todos los años, ¿sí? O sea que después pueden volver a escuchar esta grabación y van a ver que está básicamente casi todo lo que supongo que se les ocurrirá preguntar. Estoy intentando anticiparme y responderlo. Consultorios externos, guardia. Interconsulta. Interconsulta es otra de las rotaciones que también se hacen, bueno, esta es de segundo año. Interconsulta consiste en el llamado de algún profesional de otra disciplina, de otro servicio, donde nos consultan por algún paciente que presenta alguna cuestión o porque hay un caso que complica a los médicos, porque, por ejemplo, el paciente está muy angustiado, entonces no lo deja al médico realizar el tratamiento que corresponde y entonces consultan a la residencia de psicología para que pueda ir a hacer una interconsulta que puede durar una, dos, 15 veces, depende del caso, para poder justamente resolver ese motivo de consulta. En eso consiste una interconsulta en el hospital de clínicas, pero también en el ROFO, ¿sí? Donde también se hacen muchas interconsultas. En cuarto lugar está APS, Atención Primaria de la Salud, eh, que es una rotación que se hace el mismo año que interconsultas digamos, en distintos efectores de salud de áreas programáticas de distintos hospitales, donde ustedes pueden elegir dónde lo quieren hacer. Después llegamos a tercer año, que contempla una rotación larga de un año, que es de internación. Y ustedes pueden elegir fuera del Hospital de Clínicas o del Instituto Rofo otro lugar, otro servicio, otro hospital, por ejemplo, el Borda, el Alvear, el Moyano, el Álvarez, los hospitales que tienen salas de internación donde entonces pueden realizar toda una rotación anual por una sala de internación. Y finalmente tenemos una rotación también a lo largo del cuarto año, que es la de hospital de día, donde se rota justamente por un hospital de día. Y esa rotación se hace en conjunto con, cuando ustedes están en cuarto, son los referentes de los residentes que entran en primero, ¿sí? Es una tutoría, es decir, que los residentes de cuarto durante los primeros meses acompañan a los residentes de primero, los acompañan en las entrevistas de admisión, los acompañan en los primeros pasos en la clínica, los acompañan en los cursos, seminarios, en las supervisiones y los acompañan en lo personal y en el encuentro con todo lo que la clínica implica, que es un encuentro que es fuerte, que es interesante, pero que, bueno, requiere acompañamiento. Y esta es una de las cuestiones centrales de la residencia, donde el residente nunca está solo, ¿sí? Siempre va a estar acompañado y en ese sentido está muy cuidado. Con lo cual, la última rotación del último año es también esta, que es el de las tutorías a los residentes de primer año. Eh, y hay otra cuestión más, que es que además de formarse en estos distintos dispositivos que acabo de nombrar, los distintos dispositivos de atención, también están otros espacios de formación, de los cuales les comento muy brevemente, después si tienen preguntas ampliamos. Por ejemplo, los cursos, ¿sí? Los cursos de formación. Entre los cursos de formación hay un curso anual que contempla distintas cuestiones, entre ellas diagnósticos, modalidades de intervención, eh, posiciones teóricas respecto de un mismo problema, ¿sí? O sea que se hace un curso anual acerca de
cada año se elige un tema distinto y entonces cada año se va trabajando un tema diferente, pero pasando principalmente por estas cuestiones, ¿sí? O sea, diagnóstico, modalidades de intervención y demás. Después hay otros cursos que están destinados principalmente a los residentes de primer año, es decir, a los que recién entran al hospital, como por ejemplo el curso de urgencias. El curso de urgencias que es fundamental porque es donde trabajamos las coordenadas principales para pensar la urgencia, para pensar el riesgo, para pensar el lugar que tiene el residente en la guardia, para pensar algunas coordenadas que orienten en las entrevistas de admisión. Eh, y bueno, entonces conjuntamente con el curso de urgencias hay un curso de legales, un taller de escritura, cómo armar las historias clínicas, ¿sí? O sea que tienen varios cursos que están destinados a que puedan habitar esos lugares en donde se van a encontrar los primeros años, sí, sobre todo los primeros dos, de ingreso al hospital. Eso respecto a los cursos. Otro espacio de formación que no son ni los dispositivos de atención ni los cursos son las supervisiones clínicas, ¿sí? Las supervisiones clínicas que se hacen con profesionales que tienen mucho recorrido hospitalario, que no forman parte del hospital necesariamente, y entre los cuales se encuentran profesionales que han transitado previamente por la residencia hace muchos años o profesionales que tienen un renombre dentro de nuestra profesión, ¿sí? Y entonces en las supervisiones clínicas se evalúa, ustedes llevan un caso que los complica por alguna razón, y entonces ahí se evalúa el diagnóstico, la dirección de la cura, la, eh, el modo de intervenir, la posición, etcétera. Otro espacio de formación son los Ateneos que es donde el residente da cuenta de un caso clínico recorriendo eso mismo que se plantea en una supervisión, pero con más desarrollo, con ciertas perspectivas teóricas acerca de cómo fue pensando esos problemas. Otro espacio es el de discusiones clínicas, que es como si fuese un Ateneo, pero menos teorizado, que se centra en problemas de la clínica y donde entonces ustedes pueden poner en común, junto con otros residentes, algunos problemas por los que han pasado y entonces servirse de la experiencia de otros que ya han pasado por esos mismos obstáculos en la clínica, ¿sí? Bueno, básicamente estos son los espacios de formación. Hay otros, pero si hay preguntas, en todo caso lo desarrollo. El horario de la residencia, que dije que es de dedicación exclusiva, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, más el día de guardia, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, los primeros 2 años de la residencia. El día de guardia se acuerda junto con los otros residentes. No es que uno dice yo voy a ir los lunes, sino que tiene que ser acordado porque hay 2 residentes por día, ¿sí? Y eso es rotativo, además. Bueno. Básicamente es esto, la residencia, insisto, es un sistema de formación, de capacitación en servicio remunerado, de dedicación exclusiva. Pueden tener un cargo en la facultad y nada más, ¿sí? O sea que dedicación exclusiva con posibilidad de tener un cargo de ayudante, por ejemplo, en alguna materia. Y el año lectivo va del 1 de junio de cada año al 31 de mayo del año siguiente con esta duración del programa de 4 años. ¿Cómo se accede a la residencia? Flavia ya lo estuvo desarrollando mediante un concurso. El concurso es un choice, que es un examen de 100 preguntas y todas las fechas, el modo de inscripción, dónde está la información y todo eso, ya lo comentó Flavia recién. Así que si les parece, podemos ir a las preguntas que tengan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo dos consultas. La primera, eh, los cursos y todas estas cosas de formación, como los Ateneos, ¿son dentro del horario que vos dijiste de 8 a 16 o es Sí, después? dentro. Bien. Y otra consulta, ¿cuántas vacantes hay por año para ingresar? 5. Bien, gracias. Nada. 3 entran al hospital de clínicas, 2 entran al ROFO por año.
¿sí? Por eso la residencia está conformada por 20 residentes, un jefe de residentes, un coordinador de residencia y un co-coordinador de residencia. Los 20 residentes son el resultado de 4 años de 5 residentes por año. ¿Sí? Eh, Hay una pregunta sobre si en el momento de la inscripción no tienen la matrícula, eso cómo sería, si se pueden inscribir igual o no. Y hay una pregunta si podés repetir lo del ciclo lectivo de de la residencia. El ciclo lectivo va del 1 de junio al 31 de mayo. ¿Sí? 1 de junio, un año desde el 1 de junio. Y sí, entiendo que sí, se pueden inscribir sin matrícula, no hay ningún problema. Lo que tienen que tener es todo lo que Flavia comentaba recién, esas son las condiciones, pero cuando ingresan a la residencia van a tener que tener la matrícula, ¿sí? O sea que, pero porque hay una distancia entre que ustedes se inscriben, que rinden, que les sale el título y que se tramita la matrícula. O sea, hay un tiempo y ese tiempo da. En todos los años jamás ha pasado que alguien que se reciba en marzo, o sea, en la última fecha posible, no haya tenido la matrícula. Nunca pasó. O sea que no es un problema. Lo importante es que reúnan las condiciones que Flavia comentaba hace un ratito. ¿Qué más? Ahí hay una pregunta de David Herrera, si se podría realizar en paralelo una tesis de doctorado con la residencia. Sí, claro, por supuesto, porque ese no es un trabajo remunerado y no tiene una inscripción formal como laboral. Sí, perfectamente. Sí. Lo que no podés tener es una beca de investigación en doctorado en todo caso. Eso no. Pero realizar un doctorado sí. Florencia pregunta si el examen es distinto al de las RIEPS. Sí, nada que ver, no, otra cosa, las RIEPS. El de las RIEPS tiene su propio examen, el de las residencias unificadas tiene su propio examen, todos son iguales, pero distintos, ¿entiendes? O sea, todos son iguales en el sentido del choice, pero son exámenes distintos con ingreso a lugares distintos, instituciones distintas. Yo no sé si había preguntas antes, yo voy viendo las que me aparecen ahí No, como... las que yo te las fui diciendo, no creo que se haya Ah, perdido buenísimo. ninguna. No sé si Paula vos te encontraste alguna, yo creo que te las dije todas. No, no, la otra pregunta era si la charla quedaba grabada, que sí iba a quedar grabada, y a todos los que se inscribieron, que dejaron su mail, les vamos a enviar por mail la información actualizada de posgrado, donde van a tener las fechas del calendario de cuándo se tienen que inscribir, de acuerdo a la inicial de su apellido, y también les vamos a enviar la charla grabada, una vez que la subamos a YouTube. Ahora Bárbaro. sí hay Hay una... dos preguntas. Sí. Ahí veo Sí. dos o tres preguntas. Eh, ¿De cuánto es la remuneración de un residente? Va cambiando de año a año, es decir, va aumentando. Acabo de preguntarlo porque sabía que esta pregunta iba a aparecer. En este momento, y cuando digo en este momento es porque se va a actualizar al año que viene, seguramente, esperemos. En este momento es de 880.000 por mes. Un R1. ¿Qué diferencias principales hay entre esta residencia y la residencia tradicional? Para mí la tradicional es esta, no sé cuál sería la tradicional. Eh, Supongo que te referís a la unificada, pero no estoy muy seguro porque también estaba la de provincia antes, que ahora va junto con la de capital. Eh, Tiene bastantes diferencias. El modo de ingreso es el mismo, pero no es el mismo examen, ¿sí? Como dije hace un ratito. O sea, las dos tienen un choice, pero son distintos choice, están armados por diferentes grupos de profesionales.
los textos no tienen nada que ver uno con otro. Y yo voy a hablar de la nuestra, que es que la evaluación apunta a el pasaje que ustedes tuvieron por la facultad, es decir, que principalmente la idea es, pero no exclusivamente, pero principalmente la idea es evaluar los contenidos a lo largo de la facultad. Sí, o sea, todo lo que hicieron a nivel de grado. Eh, y después, ¿en qué se distinguen? Todo lo que dije de los espacios de atención, ya sea guardia, internación, interconsulta, consultorios externos y demás, todo eso es igual, la duración de la residencia es igual, el sueldo es muy parecido, la cantidad de horas es muy parecida, solo que la nuestra tiene una guardia de 12 y la otra tiene una guardia de 24. Eh, los supervisores son más o menos los mismos, los cursos tienen temáticas similares. Ah, eso. Y lo más Eh, importante es que es exclusiva para nuestros graduados. Eso fundamental, gracias, Yani. Nuestra residencia es exclusiva para graduados de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Sí, la otra no. La También me gusta remuneración, el valor sí, es el neto. ¿Qué cosa? promedio, si hay un límite en relación al promedio. Eh, Estaba, vos Flavia creo que lo dijiste, ¿no? Aparte de los 35 años, había un límite en relación al promedio. El promedio tiene que ser 7. Y no más de, no llegaba a los dos aplazos, creo, ¿no? Si no Exacto. recuerdo mal. Ujú. Bien. Si la orientación es psicoanalítica también, o El espíritu de la residencia comenzó siendo psicoanalítico y ese es el que sigue siendo, más allá de que pueda haber otra orientación, está contemplado y está todo bien. Eh, Hay supervisores que son de otra orientación, hay cursos también pensados por otra orientación, no hay ningún problema, convivimos, no nos matamos, nos llevamos bien y no es un problema, salvo para los que vienen trayéndolo como un problema y entonces ahí se transforma en un problema. Pero no es un problema, al interior de la residencia no es un problema, se puede convivir y de hecho, por lo menos mi posición siempre fue y seguirá siendo que en las diferencias es en donde se aprende, así que no es un problema. De hecho, las bueno, Pero yo el residencias, rasgo, pero el rasgo es psicoanalítico, sí. no, iba a decir que de hecho muchas de las residencias que forman parte del concurso unificado también, a ver, la mayoría ha tenido siempre un rasgo más psicoanalítico, pero hoy en día siempre uno lo que por lo menos recibe es más apertura a otras orientaciones teóricas, así que no lo piensen como un requisito excluyente, bueno, si no, Sí, sí. Ujú. Exactamente. bueno, sigo con las preguntas. Hay un montón. Sí, Sí, dale. Polo, vos habías mencionado, dice que el dispositivo de guardia es solo en el hospital de clínicas. Si quedo en Sí, el rojo, debo ir al hospital de clínicas durante el primero y el segundo año, el día de guardia. solo el Ujú. día de guardia. Después, en el caso de poder ingresar a esa residencia, se puede el mismo año aplicar en caso de no entrar a esta residencia, se puede aplicar Se el puede. mismo año el concurso unificado. El Sí. promedio suma las notas del CBC, sí. Sí, Eh, el promedio y el suma. año de residencia entonces indica, se inicia en junio, ¿no? Pregunta. Sí, Ujú. en junio, el primero. Ujú. Y entra Ustedes el rinden. promedio del CBC Ujú. en el Sí, promedio. Rinden en abril y eh, al poco tiempo está el resultado y todo el proceso que fue nombrando Flavia, que lleva más o menos una parte de mayo, con lo cual quedan 2 semanas como para festejar, comprar un champán y ya está. O sea, 1 de junio entran y están. También preguntan, por ejemplo, si, que no se había podido conectar desde el inicio, y me perdí la primera parte, dice, el examen de Choice se promedia con el promedio final
de la carrera y de ahí se seleccionan a los mejores 5 para la residencia o eso sería de... Exactamente, exactamente así es. Eh, ¿Qué sucede si no se cumplen con los 4 años de residencia? ¿Por qué no se cumplirían? Como si se abandona antes, es la pregunta. Claro, Ah, Pero sí. ¿por qué razón? Nunca nos ha pasado, no, no se me había ocurrido. ¿Por qué alguien abandonaría? En principio no vas a tener el título de residente, eso seguro. Pero no sé, claro, entonces no, No no, sí. no sé, nos ha pasado nunca, no sé, no, por pero ahí alguien se saca el loto, el kini y considera que ya no quiere seguir más la residencia, estaría bien, Es, pero no va a tener el claro, título. no, no tenés el Eh, título de residente. En la residencia unificada hay una penalización, creo que no te puedes volver a presentar nunca más a un examen. Creo que esa es la mira, penalización, en la nuestra no. Ah, por eso lo deben preguntar. Puede ser, por ahí la pregunta viene por ahí. hago Hay una, una Eh, pregunta sobre los primeros 2 años, que la guardia es, los que son en el ROFO están en el clínicas Ya la y, respondimos, sí. sí, ya la ok, respondí. ok. hago una aclaración Eh, porque estoy viendo de vuelta esto del CBC. El CBC piensen que nos guste o no, es el primer año de todas las carreras de la UBA, claro. ¿sí? Se llama ciclo Claro. básico común, con lo cual es parte del promedio tanto para nuestra residencia como para si se inscriben en otra residencia, si se inscriben en una beca de investigación o para lo que ustedes quieran, es parte del promedio. Ujú. Ujú. Sí. Me, hay 2 preguntas más. me quedé pensando en la pregunta de Laura, no, no sé. Sí. Pero está bien, es una buena pregunta. No, no se me ha ocurrido, pero bueno, en principio es esa la respuesta, sí, o sea, no obtienen el título de residentes. Ujú. No hay más penalización que esa. No, En el caso de haber hecho una ayudantía durante la carrera, ¿suma puntos para el examen? no, No, no. Bien. El examen, la nota es muy clara y fácil de entender. Es un choice de 100 preguntas. Cada pregunta vale lo mismo, o sea, vale 0,50. Con lo cual, la nota va de 0 a 50. ¿Sí? O sea, si responden las 100 preguntas bien, tienen 50 puntos. Y a esos 50 puntos se le suma el promedio. Es decir, que si tienen promedio 10 y respondieron las 100 preguntas bien, tienen 60 puntos. Y ese es el máximo. Por eso la nota va de 0 a 60. ¿Está bien? Y se armó un más el ranking. puntaje, claro, más el puntaje que van a tener en la entrevista. Y ahí Exactamente. se arma el ranking para ver quiénes van al clínicas y quiénes quedan en el ROFO. Pero Bien. no, no hay otra cosa que puedan haber hecho que les sume como un punto extra. No, Es solo eso. Porque justamente eso es lo que garantiza transparencia y objetividad en el examen. claro. Mismo para todos, no, no, no hay ningún tipo de puntaje que venga de ningún otro lado. Bueno, también hay una pregunta en relación a si tiene 2 aplazos a lo largo de toda la carrera, se puede anotar en el concurso. Sí, 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 es hasta 2 aplazos. O sea, tenés Ujú. los dos, podés anotarte. Tenés tres, ya no. Exactamente. Incluido el Eh, CBC. Incluido Claro. el CC. La práctica clínica sería solo la residencia, es decir, ¿se puede trabajar también en el ámbito del consultorio privado mientras cursemos la residencia o cómo funciona? Y en principio no, porque para trabajar en consultorio privado tenés que hacer facturas. Para hacer facturas tenés que ser monotributista. Para ser monotributista tenés que tener QUIC, con lo cual no podés porque es dedicación exclusiva. ¿Y de qué se trataría la entrevista? La que hacen después de rendir el examen con el promedio, ¿cómo sería la entrevista esa? La entrevista está realizada por profesionales que trabajan dentro de lo que es la comisión de la residencia y versa sobre distintas cuestiones. No es que le van a hacer preguntas teóricas, para eso ya hicieron el choice. Va por otro lado en la entrevista, es más bien cuál es su intención de hacer la residencia, por qué llegaron a ese punto,
qué es lo que esperan, qué es lo que esperan dar, qué es lo que esperan recibir, va más que nada tiene que ver con eso. No esperen que les pregunten una definición de un autor, no, no, no es una entrevista teórica. Para eso Ujú. ya hicieron y llegaron a ese punto porque contestaron bien el choice. Estaba buscando entre las preguntas, pero respondimos todas. Por ahí alguien Sí, creo quiere que sí. agregar alguna otra. Si quieren abrir el micrófono y preguntar, también pueden hacerlo, no es que tienen que hacerlo por el chat, ¿sí? Mm. Ujú. Hola, ¿la entrevista es para los 5 que quedan o es para todos? ¿O es una vez que ya te están en los puntajes y ahí va la entrevista? No, es para los 5 y se suman un par más. Sí. Ok, gracias. Eh, Preguntan si se puede conseguir la bibliografía. Sí, o sea, no, a ver, ustedes pueden ingresar a la página de la facultad y tienen acceso a el listado de la bibliografía. Van a la parte o de graduados o van a la parte de posgrado, este, y ahí se encuentran con el listado de bibliografía que ustedes tienen que empezar a preparar y a estudiar. La bibliografía, como dije, está toda disponible. Si alguno tiene un problema porque no la puede conseguir, manda un mail o a residencia o manda un mail a graduado y se verá de hacerle llegar o de qué forma conseguir esa bibliografía. Pero la bibliografía, está toda disponible. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Se toman exámenes mientras se cursa la residencia? Hay claro, evaluaciones. No son exámenes escritos, pero todos los años se evalúa, ¿sí? O sea, coordinación y jefatura evalúan eh, con nota el desempeño del residente de modo anual. Sí, hay evaluaciones, porque es un programa que tiene contenidos y esos contenidos son evaluados y, digamos, hay toda una grilla de evaluación y hay que aprobarlo para poder pasar al año siguiente. Sí, Gracias. de nada. Hay una pregunta más en el chat que dice, ¿el Clínicas y el ROFO son instituciones exclusivas de esta residencia o conviven grupos de distintas residencias? ¿Cómo es la pregunta? No la vi. Sí, el Clínicas y el ROFO son instituciones exclusivas de esta residencia o se Sí, conviven no, con no, son grupos de exclusivas. distintas residencias. Son Y sí, exclusivas. Como dale, decíamos dale, hace no. un rato, esta residencia es exclusiva para graduados de la UBA, con lo cual solamente pueden rotar por el Clínicas y el ROFO los graduados de la UBA. Pero a la inversa no es válido eso, es decir, que los graduados de la UBA pueden rotar, estando en la residencia nuestra, pueden rotar por el Álvarez, el Borda, el Moyano, la Alvear, etc. De hecho, es lo que pasa todo el tiempo. Y preguntan si el desaprobado del requisito de idioma cuenta como aplazo. Ya te la debo, no sé. Vos, Flavia, No sabés. sé. ¿Vos, Flavia? Eh, lo averiguo, pero creo que sí, que te iba a porque es decir que una yo materia más. recuerde, sí, que yo recuerde, sí. Sí, porque es una materia más, o sea, indistintamente de que Sí. el examen de idioma o el requisito de idioma tenga aprobado y desaprobado, se computa como una materia más, como una asignatura más, así que sí. No Es lógico. obstante, lo voy a corroborar, pero estoy más que segura que sí. Creo que algo que sí podemos resaltar que tiene nuestra residencia es esto que decían Flavia y Polo, y Leopoldo, perdón,
Que es el hecho de que si algún texto no lo pueden conseguir, nos pueden escribir para que les ayudemos a conseguirlo. Que en el concurso unificado no es que si ustedes no pueden conseguir un texto, alguien les va a responder, sí, toma, te lo conseguimos, desde ya que no, ¿sí? Entonces esto me parece que es un gran plus que Ujú, estamos ofreciendo desde la facultad. exactamente. Tengo una Hola, ¿qué tal? consulta. Uy, perdón. No, tranqui, seguimos. ¿Segura? Bueno, mi consulta era más bien, una vez finalizada la residencia, siendo que es exclusivo o sea, la dedicación es exclusiva, ¿qué posibilidades hay de continuar en el hospital, trabajando? Las Por mismas que fuera tienen todos los de- residentes en cualquier residencia. Es decir, cuando se abre un concurso, tienen que concursar en el ok. hospital, digo, y ganar ese concurso. Y las Todas las residencias residencias les son dan mucho exclusivas. punto. ¿Cómo? Que todas las residencias también, la unificada, son exclusivas en relación al trabajo, no es que solo Ese, es para la claro, residencial claro, también. Mm. claro. Todo sistema de residencia funciona de esa manera. Ujú. No, de hecho, incluso más, está bien lo que decís, Yani. De hecho, en la residencia unificada no se puede tener un cargo de ayudante Cargo en una docente, sí, materia. cosa. En la nuestra sí se puede. Y de hecho, es lo esperable. Entonces las salidas de la residencia siempre tienen ese toque un poco como la salida de la facultad, pero bueno, Ujú. como salís como formado clínicamente, también es Sí, otra posibilidad, sí. es otro lugar de donde salís cuando terminas una residencia, así que bueno. Sí, de hecho Y incluso había una pueden, pregunta más. no iba a agregar que de hecho incluso pueden Ah, hacer una post básica. O sea, ustedes la residencia que hacen es básica en clínica y pueden elegir hacer una post básica en algún ujú. hospital del sistema público, ¿sí? Ajá. Sí, como ha pasado con ex residentes nuestros, Claro. que después hicieron post básicas en otros lugares. Ujú. Buenas. Ahora sí, yo quería preguntar, se había mencionado que se puede rotar por algunos hospitales en la parte de internación, fuera del hospital de clínicas o el ROFO. ¿Pueden ser hospitales en provincia o son todos en capital? Sí, sí, pueden ser en provincia. Sí. Gracias. Y respecto de la última pregunta que aparece, podés rendirlo hasta 5 veces el examen si querés. O sea, si te va mal, puedes volver a rendirlo el año que viene. Si te va mal o si te va bien, pero que hubo 5 a los que les fue mejor. Puedes quedar número 6 y no te fue mal, te fue muy bien, pero no entraste. Entonces puedes Claro. volver a rendirlo. Bien, esta pregunta me parece que ya la habíamos respondido. Si se pueden inscribir en la residencia específica para graduados de Sí, la facultad y la del concurso unificado, sí, esto ya creo que lo habíamos respondido. Se puede inscribir en Sí. ambas. sí. Mm, sí, Pueden sí, inscribir a todos los lugares que quieran, a concurso, todo lo que les guste. Después no pueden aceptar todos esos lugares, pueden aceptar uno solo. exacto. Yo tengo una Bueno. consulta más general. Em, Quería saber, desde su mirada, y ya que están hace como 9 años, ¿por qué considerarían la residencia, a diferencia de otros espacios de posgrados? O sea, ¿por qué la elegirían? ¿Qué les parece que nos aporta a nosotros después de Ujú. recibidos, que puede ser interesante para La nuestra formación? capacitación en servicio, todo lo que dije de la capacitación en servicio, ¿no? Me parece que ese es el punto central, que es que van a estar en un hospital con muchos referentes, pensando desde la clínica hacia la teoría, con supervisiones, con cursos, con talleres, con ateneos, y eso 8 horas por día durante 4 años. O sea, se entiende, es intensa la residencia. Y se entiende, se entiende. Ah, la formación que te da la residencia no te la da una carrera de especialización, no te lo da una maestría. Es decir, vamos a las carreras de especialización, porque en las maestrías nuestras, por ejemplo, solo una tenemos que contempla prácticas. Em, entonces, las carreras de especialización, si bien tienen una cantidad de materias o de horas prácticas,
no se compara con lo que es la residencia. Estás realmente no solo aprendiendo, sino trabajando en el mismo momento. Y eso una carrera de especialización no te lo da. Además de que son 2 años nada más. Eso creo que, y también eh, tiene que ver con esto, uno qué es lo que quiere hacer con esa formación. Así que me parece que ahí estaría el peso y eso debería evaluarlo cada uno. Sí, que creo que coincido un poco con Flavia, que es lo que hablamos bastante cuando tenemos las entrevistas de orientación y asesoramiento. Que dicho sea de paso, si en algún momento están medio perdidos, si quieren, pueden solicitarnos una entrevista. Nos estamos haciendo virtuales o presenciales para responder preguntas como esta u otras. Pero tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que decía Flavia, ¿qué camino quiere hacer uno, ¿no? Si uno por ahí le interesaría, no sé, tener cierto recorrido en la clínica, concursar en hospital y tener un cargo por ahí en un espacio así, la verdad que el camino sería la residencia, ¿no? Ujú. Sin duda, sí, sí. Anto, vos que fuiste ex residente, no sé si querés aportar algo en esto, porque la verdad que está buena tu mirada por ahí que estuviste haciendo la residencia. Em, Principalmente, obviamente coincido con la línea. Si a uno le interesa lo que es formación clínica, no hay forma de equiparar lo que te da la residencia porque hay algo del espacio, más allá de que sea formalizado con todos los que dijo Polo a lo largo de la charla, sino que uno está en contacto también con los colegas y con el resto del entorno en el hospital. Uno no trabaja solo y solamente con colegas. Entonces, el roce que te da el hospital con diferentes temáticas, diferentes profesionales, lo que es el trabajo interdisciplinario, el hospital es el lugar más eh, donde uno se foguea muchísimo más. Además de las distintas personas que a uno lo van coacheando, porque en la residencia acá, las supervisiones son con gente con mucha trayectoria y orientan un montón. Además de que Ujú, nosotros teníamos la suerte en un principio de que Polo estaba todos los días, ujú, entonces con Polo era algo cotidiano hablar los casos clínicos, y eso ayuda un montón a la escucha posterior. Ni hablar ujú. lo que pasamos con la pandemia, que bueno, ahora se acomodó de otra manera, pero también termina ayudando un montón en lo que es la formación. Si el interés obviamente es lo clínico. Claro, en esa época yo era coordinador de la residencia, pero también jefe de residentes. Después, Así es. cuando un residente llegó a terminar la residencia y se hizo la primera elección, ya hubo otro jefe, así que por suerte dejé de ser jefe de residente. La cotidianeidad, claro. Así que sí, en ese punto Ujú, no hay como el hospital. Y el Clínicas encima es un hospital que tiene, si a los que entran al Clínicas y los que van a hacer guardia, la cantidad de servicios es el hospital que mayor servicios tiene a nivel ajá, nacional. Por lo tanto, la cantidad de motivos de consulta que llegan a partir del segundo año con interconsulta, guardia, hay servicio de internación y uno tiene contacto con la gente de salud mental de ahí, hay de todo, digamos. ujú. Bueno, me parece que estamos, ¿no? Y si quedan más preguntas, en todo caso, Tienen los Y datos la de última, si contacto. quieren. Si quieren, la Mm. última que hay es si hay preparación para el examen desde nosotros. desde nosotros no. Exacto. No. No, piensen también que es la bibliografía que vieron a lo largo de la carrera, sacando algunos textos por ahí de leyes que quizás no los hayan visto, o quizás sí, pero por ahí no con tanta profundidad. Con lo cual tampoco se ofrece un curso de preparación ni nada por el estilo por eso, ¿sí? Porque es algo que Ujú. fueron viendo, son textos que ya se los dieron en clase, ya los manejan. Sí. Se hace, Ya está sí, respondida. sí, Ya ya está está, ya la respondido esto. respondimos y Sí, se queda hace un grabado examen. todo. Ujú, Así que queda grabado, la pueden volver a escuchar y recuperar los datos que le faltan de lo que no pudieron escuchar o llegaron más tarde. ujú, Y los otros es por todos los medios de comunicación que ya les dijimos, o sea, por mail, a residencias, a orientación al graduado y vamos a contestarle todo lo que podamos, ¿sí?
Bueno, en principio Bueno, agradecerles un montón a Flavia Sí, y a Leopoldo que la presencia y la presentación de la residencia. Y bueno, los esperamos, de verdad, es una reoportunidad, sí, una hermosa experiencia de formación y clínica, así que bueno, y un gran esfuerzo de la gestión también sostenerla, así que sin duda. adelante con eso. Los esperamos. chao, Bueno, muchas Bueno, un buen fin gracias. de semana. chau, chau. Chao, chao. Chao, Igualmente, hasta que tengan luego, buen día. Silvia. Hasta luego. Chau, Adiós, Flavio. gracias.